Son prácticamente los primeros en llegar ante cualquier emergencia. Les hemos visto en numerosas actuaciones hace bien poquito tras el paso de dos borrascas que dejaban fuertes rachas de viento y con consecuencias. El trabajo del Cuerpo de Bomberos no es siempre tan visible, una labor de seguridad, pero sobre todo de prevención. Hoy nos adentramos en este servicio municipal. Nos sentamos mano a mano con el director del Servicio contra Incendios en Albacete. Bienvenidos a Mano a Mano. Una vez recibido el aviso, pues lo primero que hacemos es valorar los daños, porque el aviso que teníamos era de un desprendimiento de fachada sobre la cubierta de un edificio. Entonces habían avisado los vecinos del edificio, de una segunda planta. Acaban de escuchar a Ismael Pérez en plena actuación. Es el jefe de bomberos del Parque de Albacete. Entre sus últimas salidas destacadas, lo recordarán, el desprendimiento de parte de la fachada de este edificio a consecuencia del viento. Emergencias peligrosas y mediáticas, como la caída de árboles que hemos visto estos días en la capital. Debe haber algún problema en fachadas y en árboles, ¿eh? Estamos teniendo problemas tanto en fachadas como con árboles, como siempre, ¿eh? En realidad, lo único que, claro, pues daños de envergadura como lo que tenemos aquí, pues no es habitual, claro. Pero el trabajo de los bomberos no siempre es tan visible. Tras una primera intervención, aquí, por ejemplo, toca valorar la seguridad, apuntalar y, de forma paralela, otro tipo de incidencias, menores o no, actuaciones de rescate que son el día a día de estos agentes. Efectivos que este 2023 han incorporado un vehículo autoescala, otro de mando 100% eléctrico o estos trajes de intervención en fuegos estructurales y de protección ante fenómenos meteorológicos. Toda prevención es poca. Aquí la formación es continua, participan en simulacros e incluso compiten y se marcan desafíos entre compañeros para poner a prueba la destreza, agilidad o el tiempo de respuesta. Hombres y mujeres que velan por la seguridad y por el buen funcionamiento de la ciudad, sobre todo en situaciones de emergencia. Hoy nos metemos en el cuerpo, nos sentamos mano a mano con Ismael Pérez, jefe de bomberos del Parque de Albacete. Bienvenidos. Bueno, pues ya lo han visto, tras estas dos borrascas que nos dejaban en Albacete un viento inusual, hoy queríamos hablar con el director del Servicio contra Incendios en Albacete. Les voy a presentar a Ismael Pérez. Bienvenido, Ismael, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Queríamos hablar, bueno, decimos, hablamos con Ismael, pero representa todo un cuerpo que viene de unos días que han sido bastante intensos. Teníamos en la memoria Filomena, todavía nada parecido por el momento, pero sí que nos ha dejado un viento bastante inusual, con imágenes también pues sorprendentes en la capital. Ismael, ¿qué tal el cuerpo de bomberos tras estas borrascas, ¿no? Que, como digo, son inusuales? Sí, la verdad es que nos estamos empezando a acostumbrar a borrascas de todo tipo, ¿no? Es decir, igual que tuvimos la Filomena con la nieve, que a lo mejor era un poco más inusual, pero de estas de viento nos estamos empezando a acostumbrar, ya tirando de hemeroteca casi que una todos los años, y a veces dos, ¿no? Este año, por ejemplo, la tuvimos en primavera y ahora la hemos tenido en otoño, así que es verdad que nos estamos empezando a acostumbrar y tenemos que convivir con ellas, es decir, al final ya nos estamos empezando a acostumbrar. Tenemos del orden de entre 30 y 40 actuaciones, todas así muy juntitas en un día. Son siempre actuaciones largas porque implican trabajar con muchos vehículos de altura, motosierras, tienes que utilizar mucha maquinaria y son intervenciones que, bueno, pues incluso estamos planteando reorganizar el servicio para que cuando tengamos alertas de nivel amarillo, incluso ya a nivel naranja, pues partir ya con el servicio reforzado, porque casi siempre tenemos que reforzar a salto mata, decir, oye, nos está desbordando esto y a ver quién puede ayudar, ¿no? Veíamos esas imágenes que, bueno, pues son a lo mejor lo más representativo de lo que pasó. Yo sé que son caídas de árboles, pero esa fachada que se desprendía, ¿no? El día de la semana pasada, el día de más viento que tuvimos en la capital, ¿cuál fue la intervención de los bomberos? Es decir, ¿cómo se gesta, ¿no?, ese operativo? Bueno, pues la verdad es que eso empezó, estábamos trabajando todos, ¿no? Es decir, el servicio por un lado, el jefe de guardia por otro. En concreto estábamos en una reunión con el director de seguridad en el hospital, temas de coordinación y demás, y fue cuando nos llamaron y en realidad el aviso que llegó fue que se había desprendido la fachada sobre la cubierta de un edificio. Llamó el dueño, el inquilino de una de las casas del edificio, porque había daños importantes en su forjado de cubierta. Y fue cuando nos movilizamos de manera importante porque dijimos, aquí puede haber algún derrumbe, y cuando llegamos pues nos encontramos precisamente lo que nos habían advertido, ¿no? Un paño de fachada que se había desprendido sobre este edificio. Entonces pues empezamos a valorar, pues en primer lugar, el edificio dañado y el riesgo de desprendimiento del edificio del que se había desprendido el paño de fachada.
Entonces, viendo, pues claro, lo primero era responder de manera rápida, se empezaron a desalojar las viviendas que más riesgo podían tener, y eso pues se hizo rápido. De hecho, yo cuando llegué ya, digamos, la dotación ordinaria ya había desalojado todo, y pues empezamos a valorar otra vez, hicimos una segunda evaluación, confirmando las medidas que se habían tomado, y a partir de ahí empezamos a valorar el riesgo de desprendimiento del resto de fachadas. Es decir, porque cuando ves una fachada y empiezas a ver huecos y grietas en el resto, pues empezamos a valorar. Y empezamos a trabajar metiéndonos en las casas, porque claro, había que valorar principalmente desde dentro. Desde fuera no podías, en las zonas donde seguía habiendo riesgo de desprendimiento. Y ya pues vimos una parte que nos preocupaba bastante, que la dejamos acordonada y hablamos con todo el mundo que ahí no se podía entrar. Y mientras trabajamos en otra fachada, valorando también desde dentro, y en la otra por fuera, fue cuando hubo el segundo desprendimiento, que fue más llamativo, porque es el que dejó, por la propia tipología constructiva, dejó las habitaciones al aire, a la vista. Ismael, el trabajo de bomberos, bueno, tras esa primera intervención, yo sé que después hay un trabajo que a lo mejor no es tan visible, ¿no? A día de hoy, ¿cómo está el edificio y qué es lo que ha ido haciendo el cuerpo de bomberos, ¿no? Hasta una vez que tenemos esa primera intervención, pues el transcurso de los días. Claro, nosotros una vez que valoramos y vemos que el riesgo ya no lo podemos eliminar, es decir, el riesgo de desprendimiento sigue estando, hay que hacer unas obras de albañilería importantes, pues una vez que valoramos eso, y entonces como no lo podemos eliminar, pues tenemos que controlar el riesgo, desalojamos todo lo que vemos que tiene peligro, pues sí que es cierto que hablamos con la propiedad, es decir, hemos hablado mucho tiempo con el presidente de la comunidad, que la verdad es que se ha portado espectacular y ha tenido una paciencia con nosotros también infinita, es de agradecer. Pues hemos hablado mucho, hemos estado orientándolo en lo que podemos, y es cierto que seguimos haciendo visitas, por un lado para valorar, para aportar nuestro punto de vista, y por otro lado pues para ver un poco qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, pues ayer mismo, la visita de ayer, pues pudimos ver cómo ya han puesto una protección mecánica que además evita que la intemperie haga daños en las habitaciones estas que han quedado a la vista. Esto está puesto desde ayer. Y esta mañana, que nos quedaba, porque una de las cosas que no pudimos hacer por el tema del viento fue volar el dron para valorar los daños precisamente en la parte alta del edificio, pues esta mañana se voló el dron para tomar imágenes además, y de paso se van a poner a disposición de la propiedad, que luego ellos junto con su arquitectura pues puedan trabajar y ver qué medidas son más adecuadas para empezar ahora a demoler lo que tienen que demoler, claro. Fíjate, si no recuerdo mal, esos drones no llegaron hace mucho tiempo al cuerpo de bomberos. Sí. ¿Para qué tipo de actuaciones se utilizan? Esta es una de las situaciones en las que sí que se ha utilizado, pero ¿por qué el cuerpo de bomberos necesita ese tipo de infraestructura, ¿no? Por ejemplo. Sí, pues los drones se pusieron en servicio ahora ya 1 año y medio más o menos, no mucho más. La verdad que es una de estas cosas que cuestan, que gracias a los compañeros se empeñaron que podía ser muy útil, y es verdad, ¿no? Entonces, usos principales, aunque al principio lo enfocamos mucho con el tema de los incendios industriales, porque llevan cámara térmica y permiten detectar los focos calientes. Es decir, en un incendio industrial hay mucho humo, pero normalmente no ves la llama, y hasta que encuentras el foco caliente tienes una parte ahí complicada. Pero es verdad que se están utilizando mucho para el tema de fachadas y cubiertas en los temporales o tras los temporales. Es decir, cuando nos avisan de que a lo mejor se han volado tejas y queremos ver cómo hay una cubierta, no podemos desplegar en autoescala, pues nos vienen muy bien estos drones. Se están utilizando mucho para valorar fachadas y cubiertas. ¿Cómo de importante es que el cuerpo se vaya renovando, que vaya apostando también por cierta innovación? Es decir, un poco, ¿cómo se puede innovar también? Me imagino, pues, en este tipo de materiales, incluso de los uniformes, ¿no?, que utilizan. Claro, por un lado, nosotros es fundamental siempre el tema de la seguridad. Nosotros somos un cuerpo, vamos a decir, de seguridad, es decir, somos en parte la seguridad de los vecinos de Albacete, pero nosotros también es fundamental que trabajemos en seguridad, es decir, el ayuntamiento invierte en nosotros para la seguridad de los vecinos, y nosotros invertimos en nuestros medios, en nuestro equipo, incluso para nuestra propia seguridad, ¿no? Entonces, todas las medidas de seguridad que van saliendo y que están a la última, pues la verdad es que se están implementando. Es decir, hace como 2 o 3 años, ahora ya 3 años, que hemos renovado gran parte de los EPIs, de todos los equipos de protección individual prácticamente de la totalidad de los trabajadores. Se han ido renovando precisamente para adaptarnos un poco a las nuevas tecnologías de fabricación, que es verdad que suponen unos estándares de seguridad mucho más elevados. Entonces, pues y a la vez pues vamos implementando, cuando tenemos que adquirir un nuevo vehículo, pues lo coges con todas las protecciones que
que van teniendo ahora, todas las medidas de seguridad. Por ejemplo, ahora de camino, digo de camino porque tenemos recién adjudicado, tenemos un autobomba forestal pues que va a implementar protecciones, digamos, alrededor de lo que es todo el vehículo, para en caso de que el vehículo se quede encerrado, protección antivuelco, que tampoco era habitual que tuvieran estos vehículos, es decir, una serie de medidas que cada vez es verdad que están ahí y hay que adaptarlas, y bienvenidas son, claro. Esto también requiere formación, me imagino. Es decir, usar un dron, por ejemplo, pues claro, a lo mejor no es algo que se requiere para entrar al cuerpo, pero que precisamente pues, se incorpora y hay que saber usarlo. La formación también es constante, insistimos mucho en el tema de la formación, y afortunadamente la tenemos incluso obligatoria para todo el mundo. Es decir, tenemos formación obligatoria y luego tenemos mucha formación voluntaria, que la verdad que tiene muy buena acogida la formación voluntaria. Estos 2 días, jueves y viernes, hemos tenido aquí en Albacete, por ejemplo, unas jornadas para primeros intervinientes en tema de intervención en suicidios, y pues tenemos 7 personas allí ahora mismo, las tuvimos, que han participado activamente, y bueno, pues el servicio les facilita que puedan, pues igual que eso, que es voluntaria, pues la formación obligatoria, que tenemos 2 cursos al año, hace un curso semestral de 3 días que organiza el servicio, y aprovechamos pues para dar lo que nos interesa para implementar estas nuevas tecnologías o estos nuevos procedimientos. De la forma de dar seguridad a nuestros empleados es mediante formación y mediante procedimientos de trabajo seguros. Los procedimientos, cuando se desarrollan o se van a implementar, pues damos un curso a la gente de así es el procedimiento. Ya, pues son cursos siempre prácticos, son cursos costosos, nos cuestan mucho implementar, tenemos que buscar formadores, hay que hacerlos en práctica. La semana que viene, por ejemplo, participaré yo en este caso como alumno en el mismo curso que hace todo el personal, que ha hecho ya, hay 4 ediciones, hacemos 5 para que todo el mundo pase por ellos, y en este caso pues se está haciendo sobre tema de rescate en estructuras colapsadas, ¿no? En tema de hundimientos por cualquier causa, terremoto, estructural y demás. Mira, mencionaba ahora bueno, pues esa formación relativa a la prevención del suicidio. Ismael, ¿qué tipo de situaciones se encuentra un bombero a día de hoy en una ciudad como Albacete? En tema de suicidio, por ejemplo, que si es lo que te refieres, en tema de suicidio, mucha prudencia siempre. Nos encontramos situaciones cuando nosotros nos llaman, porque no siempre somos necesarios, cuando nosotros nos llaman es o porque hay necesidad de entrar en una vivienda y la policía pues utiliza nuestros medios para acceder, nos lo pide que accedamos, o cuando se quiere aportar un determinado nivel de protección por el exterior, por fachada, y entonces pues nosotros accedemos con nuestros propios medios, y bueno, pues eso ya es un mundo muy delicado, donde interviene muchísimo la psicología y una serie de pautas que, por ejemplo, ya no son objeto del curso que comentaba esta mañana, sino, por ejemplo, cursos específicos que hemos hecho en otras ocasiones. Este mismo otoño hemos tenido un curso específico, hemos tenido una edición que han participado, creo que han sido 22, 20 y tantos miembros del servicio, precisamente con un experto de Madrid y bomberos de España que tienen mucha experiencia y nos han establecido pautas de comportamiento de la gente y cómo poder actuar nosotros ante esas pautas. ¿Tienen medido el tiempo de respuesta? Yo me imagino que sí, ¿no? No sé cuánto es desde que se recibe una llamada a la central de Albacete, pues ¿cuánto tardan los bomberos en acudir? Bueno, nosotros nos movilizamos en 1 minuto. Nosotros siempre tenemos la gente, puede haber que puntualmente lleguemos a 2 minutos, ¿no? Pero nosotros, lo normal es que en 1 minuto esté todo el mundo montado, cada uno en su vehículo. En el momento que se recibe la llamada, pues ya el jefe, aunque tenemos las dotaciones establecidas y todo el mundo sabe a qué vehículo va, puede haber un cambio de última hora. Entonces, mientras se recibe la llamada y la gente sube, el jefe de turno, en este caso, termina de organizar la salida. Y luego ya, pues los tiempos dependiendo de dónde tengamos que desplazarnos. Es verdad que no tardamos más de 15 minutos en llegar a cualquier punto de Albacete, aunque nosotros estamos en la parte, digamos, norte, pero estamos muy bien situados en lo que es el centro de gravedad vamos a decir, del núcleo urbano. Por contar el núcleo urbano junto con el polígono industrial, los polígonos industriales es verdad que llegamos, por ejemplo, para venir aquí, cuando hemos tenido que venir, alguna intervención, tanto por aquí como por el circuito de velocidad, creo que no llega a 15 minutos, creo que los tiempos son entre 12 y 13 minutos. ¿Cuáles son las situaciones que se encuentran normalmente en un día normal en el parque de Albacete? Porque venimos de situaciones que a lo mejor decimos pues son extraordinarias o no siempre tenemos, cuando hacemos memoria, actuaciones de este tipo, pero ¿cuál sería el grueso, ¿no? de los bomberos de Albacete en un día normal?
Pues afortunadamente en un día normal, con suerte, nada. Hay días que es verdad que no hay nada y luego tenemos salidas, afortunadamente no, claro, nada no fuera demasiado del parque. Claro, exacto. Sí, nosotros luego podemos comentar lo que hacemos durante todo el día, porque el tener que salir del parque, es decir, a lo mejor el mayor número de avisos que empezamos a tener últimamente es cuando nos piden asistencia para entrar en viviendas. Es decir, en días así en los que no tenemos temporales, sí que nos piden asistencia para entrar en viviendas, o bien porque alguien echa de menos a un familiar, o bien porque alguien pulsa el botón de ayuda, es decir, alguna persona que vive solo en domicilio pulsa el botón de ayuda y si no tienen a mano llaves y demás, pues la policía nos pide que accedamos y de esas, pues bueno, pues esas tenemos unas cuantas. Y luego, pues avisos por humo, afortunadamente luego no por fuego, pero avisos por humo, pues también tenemos bastantes. A veces sí que se convierten en fuegos, afortunadamente cada vez de menor entidad, es decir, vamos relativamente a menudo a cocinas, donde cuando llegamos hay poquito que hacer, a lo mejor terminar de extinguir de algún rincón que se ha podido prender por el fuego de lo que estuvieran cocinando y demás, pues a lo mejor termina de extinguir algún rincón, ventilar y poquito más. Pero es verdad que ahora mismo, pues eso, ese tipo de incendios pequeños y el tema de rescates en viviendas y luego pues un goteo constante, normalmente derivados de los temporales, de daños en fachadas, de desprendimientos, de cornisas y demás, que eso sobre todo va asociado a la lluvia del viento, pero es verdad que es más o menos. Y luego pues tenemos épocas del año, cuando llega la primavera, pues tenemos las abejas y las avispas, que están por ahí siempre, la naturaleza las llama y sobre todo las abejas pues hay que rescatarlas y trabajar con ellas pues como animales protegidos que son, claro. Mira, este programa se llama Mano a Mano y entonces pues siempre me gusta también conocer al invitado, en este caso que siempre representan a todo un cuerpo, en este caso que está detrás, pero un poco a nivel personal. Ismael, ¿cuáles son las situaciones más complejas a las que se ha enfrentado a lo largo de su carrera? Bueno, yo soy ingeniero industrial y llevo bastantes años trabajando, bueno, primero empecé en empresa privada y luego por la empresa pública. Y la verdad es que las situaciones, digamos, más comprometidas a nivel profesional, vamos a decir, a nivel profesional yo tuve dos situaciones. Tuvimos una nevada cuando yo estaba todavía trabajando en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la nevada de 2017, que claro, yo llevaba industria de energía y supuso un gran número de clientes en la provincia sin suministro eléctrico durante varios días, y eso fue una situación bastante complicada para trabajar y resolver. Y luego, estando ya en bomberos, que claro, son las situaciones más extrañas y más variopintas que te encuentras, y claro, pues, ¿qué voy a decir? Si a los 3 meses de estar en el cuerpo de bomberos, pues fue cuando vino el tema de la pandemia, vino del COVID-19 y hubo que cambiar todos los procedimientos de trabajo y todo para adaptarnos a eso. Entonces eso fue, claro, impresionante. Luego a partir de ahí pues es verdad que hemos tenido algunos siniestros de mayor envergadura, sobre todo por tema de duración, o situaciones como comentamos hace un momento con el tema de las fachadas, que obliga a dejar a la gente sin poder utilizar sus viviendas durante un tiempo, claro. Estamos ante un año ahora que, bueno, pues ya casi que nos queda poco para finalizar este 2023. ¿Estaríamos así a priori ante un año especialmente con una incidencia alta en cuanto a siniestros de este tipo? ¿O cuál sería más o menos la media, para hacernos una idea? Vamos a decir que estamos de momento en un año normal. Bueno, a lo mejor contaríamos con solo un temporal de viento y ya llevamos 2, no creo que dé tiempo un tercero, yo creo que estamos ya en noviembre y es verdad que noviembre y diciembre no son los peores meses en cuanto a tema de viento. Hemos tenido algún incendio industrial importante, que eso también condiciona un poquito el funcionamiento, pero normalmente tenemos 1, 2 como mucho, algún año nos libramos, el año pasado no tuvimos prácticamente ninguno es importante, este año hemos tenido 1. Y luego en cuanto, bueno, pues vamos siguiendo, ¿no?, las estadísticas, los números los vamos viendo, en cuanto a nivel de avisos por incendios en viviendas más o menos normal, y en tráficos vamos a decir que también llevamos, que el tema de los accidentes de tráfico también condicionan, no tenemos, el orden de magnitud son entre 20 y pocos, y más o menos andamos en esos números este año. Yo les escucho hablar y siempre, pues bueno, nos dicen que hay una importante labor de prevención también dentro, que ocupa gran parte, ¿no?, del trabajo también este que decimos diario, que a lo mejor no es tan visible para el ciudadano de a pie, pero ¿realmente se pueden prevenir ciertas situaciones de emergencia? Nosotros insistimos siempre en lo que es la autoprotección, es decir, la forma de prevenir las situaciones es ser conscientes de que nosotros nos tenemos que proteger a nosotros mismos. La autoprotección parte de aquí mismo, es decir, nosotros mismos nos protegemos a nosotros y protegemos nuestro lugar de trabajo, nuestra vivienda. Es decir, ¿por qué? Porque
digo, tenemos que ser egoístas, ¿no? Protegernos a nosotros mismos, ¿no? Y es verdad que estamos intentando hacer calar ese mensaje de la autoprotección, que es muy fácil, ¿no? Es muy fácil porque la gente en cuanto se lo dices lo ve evidente, y trabajamos mucho en eso. ¿Dónde? Pues en los ámbitos donde podemos. Es muy fácil, por ejemplo, trabajar en colegios con los críos, son esponjillas y cualquier cosa, sin darles un contenido muy amplio, pero un mensaje es muy fácil hacerles llegar. Entonces estamos trabajando en los colegios. Estamos trabajando con las empresas que nos lo piden, estamos dando cursos de 5 horas, en el que insistimos un poquito en el tema de la autoprotección, les enseñamos a manejar extintores, a conocer un poquito los peligros del humo, de los fuegos, y eso pues también se está haciendo bastante, tiene muy buena acogida. Pronto vamos a empezar a dar también tema de autoprotección a personas mayores, cambiaremos el enfoque pues a través de las asociaciones de vecinos. Queremos trabajar sobre todo con estas personas que decíamos antes que viven solos en sus casas, y a fin de cuentas tenemos que tener en cuenta que nosotros somos un cuerpo de seguridad, vamos a llegar, pero hasta que llegamos hay una serie de conductas que se pueden hacer para protegerse a cada uno y para facilitar el trabajo de todo el mundo y para minimizar los riesgos de los siniestros que puedan ocurrir, claro. Y cometemos muchas imprudencias los ciudadanos en nuestro día a día, de esto que cuando saltan las noticias muchas veces cuando somos espectadores decimos, pero ¿cómo se le ocurre? Si es que, joder, esto era peligroso, ¿no? Cometemos muchas. Cada vez menos, ¿no? Pero todas las cometemos, es decir, a veces, la mayoría de las veces por desconocimiento, es decir, voluntariamente uno no comete una imprudencia, pero incluso yo creo que todos tenemos la experiencia de luego decir, madre mía, ¿y cómo se me ocurrió a mí hacer esto? Menos mal que no pasó nada. Pues es verdad que, bueno, pues a veces pasan las cosas, no siempre por imprudencias, a veces las cosas pasan por mala suerte, es decir, se concatenan una serie de factores y a veces pasan, pero es verdad que luego, pues, muy típico, por ejemplo, el tema en riesgos, en accidentes laborales, lo ves y dices, claro, se junta una cosa con otra, y dices, ¿qué imprudencia hemos cometido, no? Y eso es lo que tenemos que trabajar, pues, para hacer cada vez menos imprudencias en nuestras casas, en nuestro día a día, cuando tenemos, por ejemplo, avisos de AEMET, ¿no? De decir, oye, pues tenemos un peligro de nevada, pues es verdad, pues si podemos evitar salir, ¿para qué vamos a salir, no? Ese tipo de... ¿Cómo tienen la plantilla a día de hoy? Bueno, pues la plantilla, vamos a decir también que normal, somos 115, y en 115 pues tenemos de todo, es decir, pues ahora mismo tendremos 4 personas de baja por distintos motivos, porque es verdad que es un cuerpo en concreto donde además físicamente tienes que estar perfecto, es decir, no te vale ir con unas molestias de espalda al trabajo, no puedes ir con una molestia de espalda porque no puedes desempeñar tu trabajo, y al revés, puedes poner en compromiso al resto de compañeros que trabajan contigo. Entonces es verdad que en ese sentido afortunadamente los médicos entienden cuál es nuestro trabajo y se portan como se tienen que portar. Entonces es verdad que también es cierto que las bajas pues las tenemos cubiertas con personal interino cuando son bajas de larga duración, y entonces a la gente pues se les da la formación básica para poder hacer el trabajo, y en eso estamos pues trabajando y viendo a ver. En oferta de empleo público ahora de este año pues se va a ampliar un poquitín la plantilla, con la idea de ver si en estos 3-4 años conseguimos ampliar un poquito la parte de mandos intermedios, que es la que se nos queda un poquito más floja, sobre todo como decíamos antes, por el tema de edad. Los mandos intermedios es la evolución natural del que entra de bombero, va creciendo, se va haciendo mando intermedio, y es verdad pues que si físicamente arrastras algún tipo de dolencia, pues luego nos falta gente en ese escalón, y estamos viendo a ver si ensanchamos un poco la pirámide, digamos, en ese escalón. ¿Qué cualidades? Yo sé que hay mucha gente que nos ve en casa, ¿no? Y que o está preparándose una oposición para entrar al cuerpo de bomberos, o se lo ha planteado o les gustaría en muchas ocasiones, pero no saben si realmente pues, son idóneos o adecuadas para prestar este tipo de servicios. Como director del Servicio contra Incendios en Albacete, ¿cuáles son las cualidades que cree o que considera que debe tener un bombero, una bombera para entrar en el cuerpo? Bueno, pues hay una clara vocación de servicio público y de servicio a los demás. Es decir, ese punto vocacional lo tiene todo el mundo y se ve, se palpa. Por ejemplo, cuando hacemos oposiciones, ahora hemos iniciado un proceso selectivo, y en los procesos selectivos una de las pruebas que tenemos es un test psicotécnico, y el psicólogo, que es el que dirige un poquito todo, pues una de las cosas que le pregunta a los aspirantes es por su vida, el interés por el que tienen y qué han hecho en su vida, y te das cuenta que todo el mundo de una forma u otra ha intentado colaborar con los demás, algunos a través incluso de Cruz Roja, otros con sus ONG, es decir, que es verdad que hay una clara vocación de servicio público y de servicio a los demás.
Y luego, pues en el resto de cualidades que hace falta, pues como iba a decir, como prácticamente cualquier funcionario, es decir, hay una capacidad de esfuerzo importante, es decir, hay un temario que hay que entender, aprender, ser capaz de defender, es decir, hay una parte temario importante y luego unas aptitudes físicas que, sin decir que haya que ser, que sean extraordinarias, pero un poquito por encima de la media. Eso sí que es. ¿Por qué? Porque se agradece. Es decir, es verdad que cuando uno tiene que hacer esfuerzos extra, porque a veces hay que hacerlo en situaciones comprometidas en las que uno va a hacer un esfuerzo extra, o te tienes que subir con un equipo de respiración y medios de extinción por una escalera, pues hay que estar en buena forma física. Pero es decir, ya no es tanto la forma física a la entrada, que es lo que digo, hay que tener una forma física buena, pero hay que mantenerla durante el resto de tu vida laboral. Iba a decir, es precisamente el principal hándicap para que la mujer se incorpore al cuerpo. Lo digo porque sigue siendo un cuerpo masculinizado, aunque sí que hemos visto incorporaciones femeninas, pero es verdad que todavía pues, la imagen sigue siendo visualmente muy masculina dentro de este tipo de cuerpos. Sí, me imagino que las pruebas físicas influirán en la decisión a la hora de depositar. Lo que sí que se encuentra a priori es que por lo que sea el trabajo no resulta muy atractivo en general para las mujeres. Eso es lo que a veces nos trasladan. A lo mejor por algún tipo de miedo, porque se aprecia como que pueden a lo mejor no realizarlo bien, desde ellas mismas. La verdad es que no sé muy bien cuál será el motivo, pero lo que sí que es cierto es que las pruebas físicas, volvemos a lo mismo, es decir, como pedimos estar, vamos a decir, un poquito por encima de la media, pues hay unas pruebas físicas también adaptadas a digamos, la condición física de la mujer, con lo cual es cierto que el que se lo prepara, pues lo pasa, ¿eh? Entonces, por ahí no creo que vaya el principal problema, sobre todo es por hacer la profesión atractiva a las mujeres. Ahora en la última posición, que hicimos el primer ejercicio hace como 3 sábados, creo que se presentaron 150, había muchas solicitudes, se presentaron 150, y hablando de memoria habría 5 o 6 chicas, que es todo un éxito comparado con la anterior, que había 3. Es verdad que en la anterior había 3 y ahora tenemos 6. Actualmente están trabajando 3 chicas en el servicio, hay una que sí que tiene que funcionar de carrera y luego tenemos 2 interinas. Además, digo, se miden con uno mismo, pues con los compañeros, ¿no? Para no retrasar, para ir en un conjunto, ¿no? Poder actuar en conjunto, y también se miden con compañeros de otras ciudades. Yo recuerdo que hace ya tiempo, pero bueno, un desafío hidráulico que se hizo aquí en el parque, en el que el cuerpo sí que se medía, por decirlo de alguna manera, o competían con otros bomberos de toda España. Esto también hace como tener el querer mejorar, el querer alcanzar siempre pues esa excelencia, ¿no? Esa es la intención, es decir, tenemos, aparte de lo que es nuestro trabajo diario, que tenemos que saber un poquito de todo, pero luego facilitamos el trabajo de grupos, podríamos llamar de especialistas, de gente que se siente más cómoda, tiene más interés en un determinado ámbito, y entonces, igual que decía que facilitamos la formación en general a quien puede ir a formaciones específicas, pues también facilitamos que haya gente que se especialice en rescate en accidentes de tráfico, rescates o tema de actuaciones en incendios de interior, o por ejemplo el tema de trabajos en altura y demás, ¿no? Entonces, en el ámbito de los especialistas en incendios de interior, el año pasado organizamos en Albacete un workshop, un encuentro que hacen anual o bianual expertos de toda España en este ámbito. Además son expertos, muy renombrados, y un grupo de como 25, y organizamos ese workshop, ese congreso, que se juntan y atrajo a 400 personas de toda España, luego que vienen un poco a escuchar y aprender todos aprendemos de toda esta gente que, como les gusta, pues van, imparten formación, prueban, practican, prueban todos los medios que les ponen a su disposición, y es verdad que luego sacan sus conclusiones y las trasladan. Y como son gente muy experta en eso, pues también fomentan que la gente practique. Y se organizó al amparo de este workshop, se organizó este desafío hidráulico, que consistía pues en ver cómo todas estas técnicas que se han estado trasladando, que se han estado enseñando durante, ya no este workshop porque no da tiempo, durante los 3 anteriores, ver cómo los habían implementado y cómo conseguía la gente o no. En este caso era conseguir un determinado caudal, conseguir 400 litros por minuto en un 9º piso, con los medios normales, con una autobomba normal y con las mangueras de extinción habituales.
Yo, mira, para finalizar, lo he preguntado a muchos invitados e invitadas, ¿no? De cuando un trabajo pues requiere unas cualidades o se enfrenta también a situaciones que no son usuales para el resto de ciudadanos, como es el cuerpo de bomberos que atiende emergencias en Albacete. ¿Cómo se lleva el separar el trabajo cuando uno se va a casa? Es decir, queda un pozo, ¿no?, que hace también pues que lo que decimos, están hechos de otra pasta, ¿no? Queda ese pozo que uno se lo lleva a casa. Hombre, hay que intentarlo. A veces cuesta más y a veces cuesta menos. Depende de las situaciones en las que cada uno se encuentre. Es decir, las situaciones, a veces ves situaciones dramáticas y traumáticas y te cuesta un poquito... te cuesta un poquito separar una de la otra. También es verdad que luego pues en casa, cuando uno tiene familia y chiquillos, también es cierto que es fácil centrarte luego en tu familia y en tus chiquillos porque demandan, ¿no? Demandan, cada uno demanda lo suyo, pero es verdad que cuesta, sobre todo las situaciones dramáticas. No voy a poner ahora ejemplos, pero podéis imaginar que las situaciones en los accidentes de tráfico o cuando hay viviendas involucradas, la gente sufre. Y a lo mejor no tanto en el momento, como luego si haces un pequeño seguimiento te vas dando cuenta que hay una etapa mala al principio y luego ya pues... Entonces es verdad que si intentas apoyar, tienes cierta empatía, pues ahí se sufre un poquito y con el tiempo se está trabajando, en los cuerpos de bomberos se está trabajando mucho en la psicología del primer interviniente para evitar que ese goteo constante de situaciones dramáticas que se van viendo, ese primer interviniente es verdad que es el que ve más situaciones dramáticas, pues luego le afecten a su vida en general. Sí. Fíjate, hablábamos de las cualidades físicas y entre las físicas pues también hay un puntito que es lo de la empatía, que si tenemos que hacer un decálogo de cualidades, pues no puede faltar. Ismael Pérez, muchas gracias por acercarnos el trabajo que realizan este servicio contra incendios en Albacete, pues por explicarnos también a los ciudadanos cómo podemos contribuir, ¿no?, a facilitarles el trabajo y a evitar ciertas situaciones. Así que, lo dicho, pues muchas gracias por abrirnos las puertas del Parque de Bomberos. Pues gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, hoy, bueno, pues tras estas dos borrascas que nos dejaban un viento inusual, como les decía, en Albacete, unas consecuencias muy visibles, pues queríamos acercarles el servicio del Cuerpo de Bomberos ante emergencias que son más habituales de lo que a veces percibimos el ciudadano de a pie. Yo el viernes que viene no paramos, les espero sorprender con un nuevo tema sobre la mesa y un nuevo invitado, así que no me fallen, buenas noches.